Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago Bedoya Salazar, invitándoles a que se suscriban y activen la campanita para que sean notificados cada que se sube nuevo material y contenido al mismo, invitándoles a que hagan sus comentarios y así interactuemos a través del canal, recordándoles que inviten a otras personas a que hagan parte de nuestro canal Lluvia de Esperanza y así cumplamos con el propósito con el cual ha sido creado este canal, que el reino de los cielos sea extendido, el nombre de nuestro Dios sea alabado y el trono de nuestro Señor sea establecido en cada corazón. Continuando con el estudio sistemático del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo relatado según San Juan, en esta oportunidad vamos a estudiar en el capítulo 15 los versículos 4 al 17. Según San Juan, capítulo 15, versículos 4 al 17. Dice la palabra del Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os he mandado. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. En el versículo 4, nuestro Señor Jesucristo permanece en mí y yo en vosotros. En la enseñanza o emisión anterior, hicimos énfasis en la limpieza del alma y que ésta solo se puede obtener a través de la palabra de nuestro Dios. En este pasaje de análisis hoy, podemos mirar al hacer la lectura cómo el escritor Juan destaca la suma importancia que nuestro Señor Jesucristo le dio en su relación e interacción con sus discípulos al verdadero significado e importancia de la palabra permanecer. Permanecer significa mantenerse sin cambiar, sin variación, en un mismo lugar o estado o calidad. Permanecer en la Biblia es resistir, soportar, aguantar, mantener, persistir, no claudicar. No importa lo que tenga que pasar, es mostrar un carácter y templanza. En este pasaje de estudio, en esta oportunidad,
nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos y le repite esta palabra de permanecer 11 veces en estos versículos. El Señor le repite a sus discípulos en 11 versículos, en 13 versículos, 11 veces le repite permanecer. El permanecer es de absoluta importancia en la relación e interacción con Dios. Las personas que entregan su vida a nuestro Señor Jesucristo y le reconocen y aceptan como Señor y Salvador, esas personas deben permanecer en Dios y en su Hijo Jesucristo. Y la palabra de Dios tiene esta palabra permanecer y la destaca en muchos aspectos, pero en esta oportunidad yo quiero tomar algunas citas bíblicas para destacar la permanencia primeramente de Dios. Vamos al Salmo capítulo 9, versículos entre el 6 al 8. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Su memoria pereció con ellos, pero Jehová permanecerá para siempre. Pero Jehová permanecerá para siempre. Capítulo 19 del libro de Salmos 7 al 9. Salmos 19, versículos 7 al 9. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor de Jehová es que limpio, que permanece para siempre. Esto en cuanto a Dios. En cuanto al creyente en Dios, dice Proverbios 10:25. En Proverbios 10:25 nosotros podemos leer de esta manera. Vamos allí y dice Proverbios 10:25. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. ¿Hasta cuándo permanece el justo? Hasta siempre. Proverbios 12:7 dice la palabra del Señor. Proverbios 12:7, gloria a Dios por su palabra. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. ¿Quién es el justo? El que teme a Dios, a su palabra. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanece firme. Amén. Nuestro Señor Jesucristo les estaba insistiendo a sus discípulos en permanecer, porque él sabía lo que se iba a desatar en contra de sus discípulos luego de su apresión, su tortura y su muerte allí en la cruz del Calvario, porque él fue aprehendido y lo metieron a la cárcel. Luego lo torturaron con grandes castigos de azotes y luego a él
lo crucificaron y fue muerto allí en la cruz del Calvario. Pero cuando esto hubiese pasado, nuestro Jesucristo les está diciendo a ellos que ellos deberían de resistir, de no claudicar, sin importar todo lo que ellos habían de padecer por ser fieles seguidores y fieles testigos de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros conocemos por la palabra la persecución que se desató sobre los discípulos y seguidores de nuestro Señor Jesucristo. En los relatos escritos en el libro de Hechos de los Apóstoles, entre los versículos 6 al 8, se desató esa persecución tremenda contra la iglesia naciente de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo los cristianos que permanecieron en el Señor tuvieron por menos que a ellos los acechasen para matarlos, porque ellos estaban convencidos de nuestro Señor Jesucristo, que era su sanador, su salvador, su Señor y su libertador. Ellos permanecieron en Cristo. Esta enseñanza en esta oportunidad y haciendo énfasis en esta palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos y hoy de ellos a nosotros, en la palabra permanecer, yo la he titulado Soldados de Cristo. Soldados de Cristo. Cuando una persona pertenece al ejército de su país, esa persona recibe un entrenamiento y está como soldado, pero en un periodo de entrenamiento. Cuando termina su periodo de entrenamiento y le dan todas las bases y pautas que debe guardar un soldado, esa persona ya le hacen un juramento a la bandera. ¿Qué quiere decir ese juramento a la bandera? Que esa persona se compromete aún hasta dar su vida por la defensa de su país, por defender el uniforme, el escudo, el nombre y la bandera de su país. Y ese soldado está dispuesto a morir por la defensa de su país. ¿Por qué? Porque esa persona que se ha consagrado como soldado de ese país, esa persona debe permanecer expectante acerca de los enemigos que quieren invalidar la ley de su país o tras cegar las fronteras, esa persona está dispuesta a atacar a todo aquello que sea contrario a la soberanía de su país. Y yo he titulado esta enseñanza Soldados de Cristo. El apóstol Pablo la tenía muy clara acerca de permanecer en el Señor Jesucristo. Y él sabía que cuando venga o viene una persona a Cristo,
esa persona de una vez está ya como referente y que alguien tiene la mira puesta contra él, que es Satanás y el diablo. Y en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, no vamos a hacer toda la lectura. Entre los versículos 10 al 13, usted puede hacer la lectura de este pasaje que va hasta el versículo 18, pero vamos a leer Efesios 6 entre los versículos 10 al 13 para destacar cómo el apóstol Pablo hace una apología hermosa acerca de el cristiano en su relación con Dios y de quién se tiene que cuidar el cristiano. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis resistir, estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo está identificando que cuando un cristiano se entrega con sinceridad de corazón a Jesucristo, se hace enemigo del diablo y que tiene que estar firmes, permanecer. Uno de las palabras sinónimas de permanecer es estar firme y constante, resistir, combatir. Y aquí Pablo está diciendo a los efesios y de ellos a nosotros que el cristiano se debe vestir de toda la armadura de Dios para poder resistir y estar firme contra las acechanzas del diablo. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 10, versículo 4, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice la palabra del Señor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Pablo la tenía muy clara, que el hombre y la mujer que vienen a Cristo están en una batalla espiritual contra toda hueste de maldad y contra todo aquello que se quiera levantar en contra del propósito de Dios en cada una de nuestras vidas.
Nuestro Señor Jesucristo también la tenía muy clara. Le dice a sus discípulos en 11 veces y lo escribe Juan. Permaneced, permaneced, permaneced en mí, permanecer en mi amor. Así como el pámpano permanece en la vid, así vosotros debéis permanecer en mí. El que no permanece en mí será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerán y arderá en el fuego. No permanezcan en mí y yo en vosotros. Así como yo permanezco en el amor de mi Padre, vosotros permaneced en mí y en mi amor. Jesucristo la tenía muy clara cuando le da la misión de ir a sus discípulos y les dice así, Mateo 10:16, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Jesucristo le está diciendo a sus discípulos en Mateo 10:16 y siguientes que ellos iban a recibir persecuciones de los hombres, aún de las autoridades, de los gobernantes, pero que no les importaran, porque ellos debían permanecer hasta el fin y el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Amén. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice que ellos deberían permanecer o perseverar. Y que ellos deberían perseverar o permanecer hasta donde, hasta el fin, porque así serían salvos. Nosotros, contra todo ataque del enemigo, aún hoy, es que eso no solamente le pasó a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo cuando ellos decidieron en su corazón y dar un paso al firme y tomar la bandera de la luz, la bandera de la cruz, la bandera de Jesús, que ellos ondeaban donde quiera que fuesen y ellos decidieron morir por Cristo, entregar su vida por Cristo, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros, nuestras vidas, permanezcan todos los días en Jesucristo. Porque nosotros, en cualquier lugar donde esté el cristiano, debe identificar que tiene una lucha espiritual, pero que si entregamos nuestra vida totalmente a Cristo y permanecemos en Él permanece en nosotros, con nosotros y por nosotros. Permaneced en mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. Permanecer en mí y yo en vosotros. Así como yo permanezco en mi Padre y en su amor, así vosotros permaneced en mí y en mi amor. Nuestro Señor Jesucristo invita a sus discípulos a que caminen como verdaderos soldados en medio de las pruebas, dificultades y en medio de la batalla que el creyente en Cristo tiene aún contra sí mismo, porque nuestra carne se quiere levantar en contra del Espíritu. Así lo dice en el capítulo 8 de Romanos. Versículos del 1 al 9, la batalla que hay entre la carne y el espíritu, pero nosotros sujetamos a la carne por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros y nuestro libre albedrío. Hemos decidido entregarlo totalmente a Jesucristo, a la voluntad de Dios por su palabra, para permanecer en Él. Por eso, aquí Jesucristo dice, en el versículo 3 de capítulo 15 de Juan, dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Pero ahora dice nuestro Señor Jesucristo, permanezcan en mí, permanezcan en mi palabra, permanezcan en mi amor, permanezcan siempre, siempre en mí, no importa lo que esté pasando, siempre ustedes permanezcan en mí. Porque si ustedes permanecen en mí, pueden resistir, pueden soportar, pueden aguantar, pueden mantenerse, pueden persistir, pueden no claudicar y no importa lo que esté pasando en sus vidas, ustedes, si permanecen en mí, yo permanezco en ustedes como mi Padre Celestial permanece en mí. Por eso es importante que nosotros sepamos que somos verdaderos soldados de Jesucristo, pero no soldados de chocolate, que al primer hervor se derriten, sino soldados de la resistencia poderosa del Espíritu Santo que batalla a nuestro favor en contra de todo principado, toda fortaleza, toda potestad de las tinieblas, toda inmundicia, toda trampa y toda mentira que el enemigo quiera colocar en contra de su propósito en nuestras vidas. Por eso dijo el apóstol Pablo a los que permanecemos y queremos permanecer en Cristo, que nos vistamos de toda la armadura de Dios para poder resistir contra todas las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firmes o permanecer siempre en el Señor. Porque cuando estamos en el Señor somos ¿qué? Inconmovibles, porque estamos fundamentados en la roca de poder que es Jesucristo. La roca que desecharon los antepasados ha venido a ser la piedra angular. De parte de Dios es esto y es cosa maravillosa a nuestro lado, a nuestros ojos, dice el Salmo 118. Nuestro Jesucristo es la roca que inconmovible y nosotros hemos edificado nuestra casa espiritual en la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Soplaron los vientos, cayeron las aguas y la casa espiritual del que fundó su casa en la roca fue inconmovible. ¿Por qué? Porque hemos fundamentado, hemos permanecido en Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Nuestro Señor Jesucristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Gracias, gracias Señor, porque podemos permanecer en ti y contigo, con nuestro Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Así descienda la lluvia, que vengan los ríos, que soplen los vientos impetuosamente contra nuestra casa espiritual, no caerá nuestra vida, porque grande es el que nos ha llamado, grande es el que nos ha sostenido y nos sostiene hasta hoy, porque nosotros somos llamados prudentes que hemos edificado nuestra casa espiritual en la roca inconmovible que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Amén. Si alguna persona que ha escuchado esta enseñanza hoy y no es un soldado de Jesucristo y quiere entregar su vida a Cristo para constituirse como soldado de Cristo y permanecer en Él, yo le invito a que cierre sus ojos para que repita conmigo estas palabras y reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. Bendito Dios y Padre Celestial, yo creo a tu palabra y hoy vengo aceptando y recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Creo que Él vivió de María Virgen, nació de María Virgen, vivió como hombre, murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Creo que su sangre derramada en la cruz del Calvario me limpia de todos mis pecados y el poder de tu Santo Espíritu me libra de toda maldad. Gracias, Señor, porque tú no borrarás mi nombre allá en el libro de la vida en el cielo. Y creo, Señor, que yo permanezco para siempre en ti. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias y te bendigo. Amén. Ahora vamos a orar por la administración de la palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias y te bendecimos por tu palabra y gracias porque nos invitas a permanecer en ti. Y permanecer es estar en un lugar sin cambiar, resistir, soportar, aguantar, mantener y resistir, no importa, sin claudicar lo que esté pasando. Te damos gracias, Señor, porque nuestra permanencia solamente la conseguimos en Jesucristo. En medio de tantas situaciones difíciles que vivimos sobre la faz de la tierra, Señor, en nuestro diario caminar, queremos todos los días caminar siempre asidos de la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo y ser firmes soldados de nuestro Señor Jesucristo. No soldados que están fluctuando un día allí y un día allá, sino soldados que tienen las armas de la milicia espiritual que estudiamos hoy, Señor, que nos invita el apóstol Pablo allí en el capítulo 6 de Efesios, desde el versículo 10, a nosotros estar activados con el poder de toda la armadura de Dios para resistir toda acechanza del diablo y estar firmes en el día malo. Que el Espíritu Santo, que está a nuestro favor, nosotros lo llenemos todos los días de esa presencia gloriosa del Espíritu Santo y batallemos contra toda hueste de maldad, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús, y se invalida toda obra del diablo y declaramos que como cristianos somos bendecidos y victoriosos contra toda acechanza del diablo que venga por el norte, por el sur, por el oriente, cercano y lejano, se deshace por el poder del Espíritu Santo y declaramos la victoria, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, desde ahora y por los siglos de los siglos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendiciones para todos y hasta pronto.